Bienvenidos a la asignatura Derecho Romano. Como sabemos, en base al sílabo de esta asignatura, estaremos en esta oportunidad compartiendo varios aspectos generales y particulares en relación a la unidad 1, Introducción al Derecho Romano. De tal manera que abordaremos sobre la importancia y el concepto, las fases del desarrollo del derecho romano, tomando como referencia lo analizado en su oportunidad en Historia del Estado y el Derecho. Por lo tanto, ratificaremos lo relacionado con los períodos de la historia del derecho romano. Haremos análisis comparativo entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Estableceremos conceptos básicos generales del derecho romano. Haremos una clasificación del derecho romano. Afianzaremos lo relacionado con las fuentes, lo que significa la jurisprudencia, la ciencia jurídica como tal, y el análisis sobre la supervivencia del derecho romano desde aquellos tiempos hasta la actualidad. De tal manera que en todo este contexto de aspectos de esta unidad, trataremos a través de estas diapositivas o slides compartir con ustedes estos principales aspectos de la unidad número 1, de los cuales nos disponemos en este momento a abordar. Les decía que tomamos como referencia los periodos de la evolución política, pero no vamos a hablar como tal de los mismos, sino que tomaremos como referencia, porque vamos a hablar de los periodos de la evolución del derecho romano. Obviamente que se dan a circunscribir dentro de estos tres periodos, desde la monarquía, la república hasta el imperio, que como sabemos se dividió en dos subetapas, el alto o principado y el bajo imperio. Entonces, haremos ese análisis destacando fundamentalmente los aspectos jurídicos en cada uno de estos periodos que estamos indicando. Es importante, a modo de introducción, conocer que nosotros como seres humanos, desde que nacemos, traemos consustancialmente derechos naturales como la vida, la voluntad libre de hacer, de actuar acorde a esos principios naturales. Sin embargo, para actuar dentro de la sociedad, esa libertad de la cual gozamos también se ve limitada por el respeto a la libertad de los otros congéneres. Ello implica la máxima que mi derecho llega hasta donde empieza el de mi vecino. De ahí surge la necesidad que la sociedad funcione a base de normativas y de reglas que garanticen a cada ciudadano en un ámbito de igualdad el ejercicio de esas actividades. Ahí es donde aparece el derecho como una norma de convivencia para lograr la sociedad en común. Quiere decir esto entonces que esa organización establece el mismo derecho, el Estado por modo principal, aunque no es el único, y el mismo derecho que va a fundamentarse en primer orden en ese derecho natural del cual todos los seres humanos gozamos. La palabra derecho proviene del latín dirigere, que significa una regla de conducta, pero desde el punto de vista del derecho tenemos que hablar de un conjunto de reglas, de un conjunto de normas que rigen las relaciones sociales. No es una única norma, son varias
normas que forman ese conjunto jurídico que se llama derecho. Tomamos como referencia esta definición que nos da Celso y nos dice jus es ars boni ex aequi. El derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. Se dice entonces que nosotros como seres civilizados debemos encontrar nuestra conciencia y en la razón esa noción de lo justo y de lo injusto. Por eso también algunos tratadistas critican esta definición basada en el derecho natural, en el jus naturale, porque dicen que esa concepción únicamente solo cabe en sociedades muy avanzadas. Yo hago crítica académica, no es tan cierto. No podemos diferenciar que la interpretación de lo justo y de lo injusto tenga que ver con que si una sociedad es desarrollada o no desarrollada, o que si una sociedad está en la cuarta revolución industrial, la gran revolución tecnológica hoy que apuntamos hacia el 5G, hacia el IoT, el Internet de las cosas, etc. Y eso no nos motiva a que desconozcamos esa fundamentación esencial de lo justo y de lo injusto. No obstante, se dice entonces que en vista que el derecho natural no provee todo ese orden normativo que garantice la convivencia, pues habrá necesidad de dictar normas más claras y concretas formuladas en textos, en códigos, para garantizar ese funcionamiento de la vida en sociedad. Por eso es que hay personas que aparecen investidas, representan a distintos poderes del Estado, que editan, que crean, que publican, que promulgan y que ejecutan o hacen efectiva el cumplimiento de la ley. Estamos hablando de los tres poderes básicos del Estado, el legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En ese contexto es que la sociedad y nosotros como seres humanos nos desenvolvemos. Todo ese conjunto de normas que hacemos referencia es lo que llamamos derecho positivo, la regla social obligatoria, que está prescrita y sancionada en los distintos países. Es un derecho variable que a veces ha tomado mucho tiempo para perfeccionarse. Por ejemplo, tomamos como referencia, en el caso de Nicaragua tenemos un código civil bastante de vieja data, desde la época de Zelaya. Ha tenido su reforma. Desde mi punto de vista, debiera ya Nicaragua tener un nuevo código civil, así como ya tenemos un código de la familia, un código penal, un código de instrucción procesal criminal, etcétera, ¿no? Entonces, a la par de esto, hay otra significación en cuanto a la idea del derecho, en cuanto a que el derecho que tienen los individuos de actuar libremente sin menoscabo a la libertad de otro, que anteriormente lo decía. No perturbar en el orden social tampoco. Ejercitar sus derechos civiles, su prerrogativa, que es lo que llamamos derecho subjetivo, y que la ley lo garantiza. Entonces hay actuaciones en el orden político donde los ciudadanos participamos en la elección y tenemos también derecho a ser elegidos, tal y como dice nuestra Constitución, y también hay relaciones de jus privatista relacionadas con el tema, por ejemplo, de derechos de familia, el jus coniugium, facultad testamentaria, derechos reales, posesión, derechos de crédito, etc., ¿no? Todo eso es lo que llamamos derecho privado o jus privati. Entonces la importancia y el concepto del derecho romano en esta parte, pues ya lo habíamos apuntado en nuestra introducción a nuestra asignatura de Derecho Romano, cómo es que aparece este proceso fundacional de Roma y por lo tanto, consecuentemente, el desarrollo del derecho romano. Yo me perfilo que desde mi punto de vista
podemos entender el derecho romano como un ordenamiento que regula o reguló las actividades de los ciudadanos romanos desde su fundación, no solamente el periodo imperial, desde su fundación en el 753 hasta su caída, pero que luego también ha cobrado vigencia porque se ha traspolado, se ha mantenido y se mantiene presente, como lo veremos en muchas legislaciones, tanto europeas como en la parte de América Latina. Aquí establecemos por qué estudiamos el derecho romano, ya lo hemos dicho en esa conferencia inicial sobre nuestra asignatura, y obviamente estudiamos porque tenemos que saber de dónde provienen, cuándo es la fuente que nace en nuestras leyes, dotar a los estudiantes de leyes o relaciones internacionales, diplomacia u otras carreras, de esa necesidad de saber de dónde emana, de dónde surge ese derecho, que tanto ha prevalecido hace más de 4.000 años. Y entonces ese compendio de normas de la antigua Roma sigue vigente incluso hasta la caída del Imperio Bizantino. O sea, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, todavía el Imperio Romano Bizantino oriental, con capital en Constantinopla, subsistió 1000 años más. Y entonces hasta que llegan los turcos y toman Constantinopla, pues cae el Imperio Romano de Oriente. Y obviamente, pues ese derecho romano ya dejó de generar, pero sin embargo va a quedar presente porque lo rescatan una serie de romanistas, llamémosle, en Europa, y luego se vino, digamos, vinculando hacia el resto del continente americano y en el caso particular de nosotros en América Latina. El derecho romano, ¿por qué necesitamos conocerlo? Son preguntas que nos hacemos al ubicarnos frente a este orden jurídico y que vamos a responder al final de este curso. En este momento daremos dos conceptos de derecho romano. Y decimos, es aquel conjunto de disposiciones de carácter jurídico que rigió a los romanos y a los pueblos por ellos conquistados a lo largo de la historia. Y otra definición nos dice que es el conjunto de principios de derecho que rigió la sociedad romana en las diversas épocas de su historia hasta la muerte del emperador Justiniano. Si observamos estas dos definiciones, hablamos de un conjunto de normas, de un conjunto de disposiciones, un conjunto de principios, y que rigieron al pueblo romano, incluso a los por ellos conquistados también. Por eso es que van a hacer un segundo derecho que vamos a observar que se llama el jus gentium, derecho para los extranjeros, derecho de gentes. Entonces, es fundamental que caractericemos muy bien estas dos definiciones. En cuanto a la relevancia, debemos apuntar que el derecho romano no ha cesado. Incluso luego que fueron adoptados los códigos napoleónicos, fundamentalmente el Código Civil de 1804, que también llegó hasta nuestros sistemas legales, por ejemplo, el Código Civil de Chile, y ese Código Civil de Chile nos impregnó a los códigos civiles de Centroamérica, en el caso de Nicaragua, pues. Y obviamente por esa fuente del Código francés también viene la influencia del derecho romano. De tal manera que los jurisconsultos, los tratadistas, los estudiosos, los abogados, los estudiantes de otras carreras también, vemos la necesidad de conocer la historia de esta fuente principal del derecho. Su influencia como tal del sistema romano-germánico, en el caso nuestro, España, y por la razón de la conquista de nuestra América, pues a través de eso también nos llegó. Aclaramos que el jus privatum o derecho privado romano es el que más influyó en los derechos positivos de nuestros países en América Latina. ¿Cuáles son los motivos para estudiar la legislación romana? Bueno, primero por utilidad histórica. El derecho francés tiene dos orígenes, por un lado el romano y segundo la costumbre del derecho romano. Todas esas fueron extraídas grandes partes del Código Civil y así pues los abogados, los jurisconsultos, los estudiosos, etcétera, analizamos para conocer
el aspecto histórico, la ciencia, el arte, de dónde proviene. En segundo lugar, el derecho romano lo estudiamos como un modelo, como un elemento auxiliar para el estudio del derecho. En tercer lugar, es indispensable para el estudio de la historia y la literatura romana. Los romanos, ciudadanos, ¿no?, en su actuar, en jus familiae, en jus civile, etc., en todo su actuar desde el punto de vista de sus relaciones privadas, incluso de las relaciones de los ciudadanos con el Estado, pues nos van a dejar estas grandes expresiones jurídicas, sociales y culturales. Como les explicaba, las fases del desarrollo del derecho romano, vean, del derecho romano, no estamos hablando de la organización política, pues son 4 periodos que vamos a analizar, dentro de los cuales cabe la estructura de la organización política en Roma. Estos 4 periodos comprenden, en primer lugar, el primer periodo desde la fundación de Roma, año 753 a.C., hasta la promulgación de la ley de las 12 tablas, que se dice que fueron entre el 451 y 410 AC. En el segundo periodo, desde la promulgación de la ley de las 12 tablas, en este año 451 o 450 AC, hasta el final de la República en el año 27, ¿verdad? Y luego va a aparecer con el advenimiento del imperio, en el 27, precisamente con la coronación del emperador Augusto, de Octavio, hasta el reinado de Alejandro Severo. Y el cuarto y último periodo va a terminar con la caída del imperio a la muerte del emperador Justiniano, que es el gran creador, llamémosle el Corpus Juris Civilis, una de las codificaciones más relevantes. Como les decía, tomamos como referente los periodos de la historia de Roma desde el punto de vista de su organización política. Pero nos disponemos a partir de este momento entonces a analizar estos 4 periodos de desarrollo del derecho romano. Haciendo la retrospectiva de historia del Estado del Derecho, en el primer periodo de la monarquía, que se da desde la fundación de Roma hasta la promulgación de la ley de las 12 tablas, pues encontramos esta estructura, una trilogía, llamémosle, de órganos del gobierno. Al frente está el Rex, en segundo lugar tiene un Senatus, que son unos senes, que son consejeros del rey, y por último hay un tercer órgano que se llaman las comitias o comicios, que en un primer momento de mayor relevancia era la comitia curiata, comicios curiados, 10 tribus por cada una de las 3 grandes tribus, para conformar 30 curias, y la comitia centuriata, que se va a hacer el resultado de una reforma del Servio Tulio, el sexto rey de la monarquía romana, para en cierta medida darle poder al pueblo. Esa era la pretensión de Servio Tulio. Aclaramos que en esta fase monárquica el rey tiene todos los poderes, como lo vamos a ver en las siguientes presentaciones. La monarquía es la primera forma de organización después que se desaparece la comunidad gentilicia, la sociedad primitiva, a partir de la fundación de Roma en el año 243 de la era romana o en el 753 a.C. y que perdura más de 200 años, o sea, hasta el 510. Hay mucha leyenda en cuanto a la fundación, se habla de la famosa leyenda mitológica de que la loba amamantó a Rómulo y Remo, los dos estaban peleándose donde se establecía el poder político de la ciudad, si en el Monte Palatino o en el Monte Aventino. Tiraron una raya, Remo la atravesó y Rómulo terminó matando a su hermano. Y Rómulo se dice, según la historia, el primer rey romano. Ahí convergieron 3 grandes tribus, como hemos citado, los latinos en el centro, los etruscos al norte y los sabinos al sur, y esa fusión de esas 3 tribus que convergen a la orilla del río Tíber y que terminan fundando Roma ahí a la orilla, en el Monte Palatino, porque es el que defendía a Rómulo, pues crearon Roma. Y a partir de ahí, pues todo el mundo que se conoce.
Esa población eran 30 curias, 10 curias por cada una de estas tres tribus, cada una integrada por una cantidad de ciudadanos. Los integrantes de estas curias se van a reunir a un criterio aristocrático, a modo de como lo traían anteriormente en la comunidad gentilicia. No todos eran aptos para acceder a los puestos públicos, no todos eran aptos para ejercer los derechos. Acordémonos que el sistema romano, desde el punto de vista de la propiedad, las personas eran cosas, eran res, y habían esclavos, incluso no solo nacidos de esclavos, sino los que no pagaban deudas podían convertirse en esclavos. Entonces, esa figura jurídica va a incidir mucho en el tema del derecho, desde el punto de vista personal. El estatus libertatis va a ser fundamental, como lo veremos más adelante. A raíz de todo ese proceso de la comunidad gentilicia, van a traer como arraigo que la descendencia, el liderazgo lo tenga la línea masculina, pues, aunque vimos en Historia del Estado del Derecho que hubo una época en la comunidad gentilicia del matriarcado que la mujer tenía todas esas potestades. De tal manera que ese antepasado de comunidad gentilicia, de esos grupos, va adquiriendo y va a darle al jefe de familia, que en Roma le vamos a llamar pater familia, varios poderes que va a tener incluso sobre los hijos, sobre la esposa, etcétera, etcétera. Entonces van a ser poderes muy amplios desde el punto de vista de las relaciones de familia. Observamos también tres clases fundamentales, aunque las dos van a estar en conflicto constante, sobre todo en el primer periodo monárquico y en la república. Patricios, que son los aristocráticos, dirigen la vida política, social y religiosa, tienen privilegios. En cambio los plebeyos, la gran masa poblacional, los más pobres, incluso aquellos de origen extranjero, pero que no tienen derechos limitados. Y por ahí aparece una tercera clasificación, que son los clientes, que son personas que acudían a los más poderosos, a los patricios, buscando apoyo, y a cambio ellos daban determinados servicios. Entonces estas son las clases fundamentales que encontramos en este primer periodo de la monarquía. Aquí, como vemos, entonces esta era la sociedad romana, patricios, plebeyos y esclavos, ¿verdad? Y ahí también aparece el ciudadano que llamamos el cliente también. Aquí mostramos los 7 reyes de Roma: Rómulo, que fue el primero, Numa Pompilio, Tulio Hostilio Anco Marcio, Tarquino Prisco, Servio Tulio, que hizo muy buenas reformas en esa época monárquica, y el más déspota, que fue Tarquino el Soberbio, con el cual fue derrocada la monarquía romana y desaparece este primer sistema desde el punto de vista político. Aquí hacemos un resumen en este slide de las funciones de estos tres órganos de la monarquía. El rey, como sabemos, en esta etapa monárquica estamos hablando de 250 años, hubieron 7 reyes. El primero fue Rómulo. A la muerte de Rómulo le sucede Numa Pompilio, que dicen que fue un buen monarca y que fue el que introdujo la práctica religiosa. ¿Qué atribuciones tiene el rey? Bueno, tiene todos los poderes. En un momento se dicen, algunos historiadores hablan de una monarquía diarquía, o sea que en un momento fueron 2 reyes, no hay mucha información al respecto. Lo que sí está claro es que eran de carácter vitalicio, solo entre las familias aristocráticas del monarca se podían nombrar al predecesor, que incluso lo designaba el mismo rey. ¿Y qué pasaba si no lo designaba? Entonces había una vacante que se llamaba interreg, que la desarrollaban los senados, los senes, los senadores, ¿verdad? Hasta tanto se eligiera al nuevo rey, cuando éste no había designado al que le iba a suceder. Como vemos, tienen funciones religiosas, legislativas, militares, administrativas, jurisdiccionales, la facultad de disponer de las tierras, la inmunidad, derecho para designar a los funcionarios y a los sacerdotes. El tema del culto religioso era fundamental en Roma, y también el usar todos los símbolos, insignias, zapatos, la color púrpura, la vestimenta, el protocolo, la silla, el trono, como le llamaban en Roma. En el caso del Senado, era un órgano
consultivo de asesoría, entre comillas, al rey. El rey podía considerar si tomaba en cuenta o no las recomendaciones, los consejos que le daba el Senado, pero bueno, el rey tomaba la última palabra. Eran 100 miembros escogidos por el propio monarca, ¿verdad? Y en cierta medida, pues, asesoraban. Hay algún momento que se dice que legislaban, pero en la realidad no tenían, porque la facultad la tenía el Rex. Entonces ellos eran vitalicios, desempeñaban el cargo de interrex, vestían al igual que el rey color púrpura, eran consejeros, en alguna medida tenían algunos actos legislativos, pero bueno, legislaban en algún momento sobre temas de culto, por expulsión de extranjeros, reclamaciones de ciudades, protección de lugares sagrados, entre otros. Y por último, la trilogía de la monarquía es el comitium o la comicio, era la asamblea político-legislativa, que aquí sí se dice que en alguna medida compartían algunas atribuciones legislativas con el soberano, con el rex. Ahí participaban únicamente los patricios, ¿verdad? Se excluían a los plebeyos y a los extranjeros y por supuesto a los esclavos. Había dos tipos de comicios, la comitia curiata, que eran curias, la más antigua forma de agrupación, ya hemos dicho que eran de las 3 tribus, 30 curias. Había en alguna medida un ejercicio de los derechos políticos y el aspecto religioso para la celebración de las festividades generales, y tenían un sistema de votación. Servio Tulio lo consideró poco democrático y entonces hizo algunas reformas, algunos cambios, y estableció los comicios centuriados, las comitias centuriatas, a partir de las centurias del ejército, y tenían como funciones, en alguna medida, ratificar algunas cosas que aprobaba el Senado, elaborar propuestas, ratificar al rey, pero estas fueron mucho más desarrolladas en la época republicana. Entonces, este es lo que podemos resumir en cuanto a este primer periodo. Aquí vemos un slide donde las principales obras desarrolladas por cada uno de los 7 reyes romanos que hemos indicado. Ahora, para finalizar este periodo, ¿cuáles serían las fuentes del derecho en la monarquía? Bueno, encontramos 2 fuentes, la costumbre y la ley. En el derecho romano la costumbre va a ser permanente, en primer momento una mezcla difusa de elementos morales, religiosos, teológicos, con mucha preeminencia del aspecto suprahumano, de los dioses en los cuales ellos creían, y ellos regulan a través de lo que ellos le llamaban mores maiorum consuetudo, o sea, la costumbre emanada de los mayores, a través de la transmisión de generación en generación, de manera reiterada y repetitiva. Esta costumbre, como les decía, primordialmente eran de derecho divino, faz, como lo vamos a definir más adelante, y también alguna mezcla con el jus, que era el derecho dictado por los individuos, por las personas. Pero obviamente no está desvinculado del faz, que es el derecho divino. Entonces la costumbre constituye una expresión del derecho no escrito frente al jus scriptum o el derecho escrito, que se va a expresar más adelante en la forma de ley. La segunda fuente que podemos encontrar, y según algunos historiadores, es que hubieron algunas expresiones de 2 tipos de leyes que se llaman las leyes reales, leyes regiae, y el jus civilis papirianum, que es un código de derecho civil atribuido al pontífice Sexto Papirio. Como sabemos, la ley es una norma jurídica dictada por un órgano del Estado investido de la facultad legislativa. Si nos atenemos a eso, podríamos decir que las leyes reales, si fueron dictadas como esta, que se llama las quincuaginias decisiones de Servio Tulio, de uno de los, el sexto rey del periodo monárquico en Roma, pues daríamos creencia a que efectivamente existieron este tipo de leyes reales. La mayor parte de esta época monárquica era la actuación por vía de mores maiorum consuetudo, a través de la costumbre. Y esta otra, pues que también
se habla de que el Jus Civilis Papiriano era como un manual de rito sacro, y hay todavía dudas acerca si efectivamente este Jus Civilis Papiriano existió. Ok, ahora damos paso al segundo periodo, que comienza desde la promulgación de la Ley de las 12 Tablas hasta el final de la República, que como sabemos es en el año 27 antes de Cristo. La monarquía cae en el 509 con el último rey, Tarquino el Soberbio, precisamente por actos del hijo que no lo hubo encontrado, además de todos los vejámenes que él como monarca había hecho, y entonces, en cierta medida, una rebelión o revolución encabezada entre patricios y plebeyos, pero más por los plebeyos, pues van a dar al traste con el sistema de la monarquía romana. Y entonces la república va a ser la segunda estructura de organización política que comprende del año 510 al 27. Estamos hablando de más de 450 años. Se mantiene la pugna entre patricios y plebeyos, y aquí sí fue más decisiva porque en vista de que al cambiar el sistema y se habían hecho algunas reformas como la que intentó hacer Servio Tulio, sin embargo los plebeyos quedaron desprovistos de derechos. Y entonces, como una medida de presión, dijeron que se retiraban de Roma y que iban a crear y fundar otra república, otra ciudad, y entonces aparece este famoso discurso de Menenio Agripa que les dice que no, porque no se vayan, que tienen que ser un pueblo unido y que van a tratar de promover reformas para asistir y darle derecho a los plebeyos. Entonces, a partir de ese momento, efectivamente, van a tener el derecho algunos, como la creación de magistrados especiales, como fueron los tribuni plebis, cuya persona era inviolable, ya lo hemos visto en algunas películas de Hollywood, donde el tribuno pues era sagrado y podía darle incluso asilo en su casa a un perseguido. Entonces, esto también se crea la asamblea de la plebe, los tribunos podían convocar a esta asamblea para aprobar lo que se llamaban los plebiscitos. De ahí viene otra fuente del derecho que va a tener mucha vigencia en este segundo periodo republicano, que en un momento solo era para los plebeyos, pero más adelante se hicieron obligatorios para todos los romanos, incluso los patricios. Eso va a ocasionar gradualmente que los derechos entre los dos grupos, patricios y plebeyos, en una medida se vayan equiparando. Roma en este periodo se convierte en una de las potencias más fuertes del mundo de esa época. El triunfo sobre Cartago que está enfrente hace que Roma controle el mar Mediterráneo totalmente, y ese, como lo declararon ellos en latín, es el Mare Nostrum, nuestro mar. La gran urbe romana se consolida, su dominio en toda la península itálica, van adquiriendo más colonias en territorios que van conquistando, y eso hace necesario crear un sistema administrativo y legal complicado para ir administrando esos territorios que van conquistando. A lo interno también, además de la lucha entre patricios y plebeyos, entre los mismos aristocráticos y algunos que representaban algunos intereses más sociales, le podríamos decir, se van a dar guerras civiles, levantamientos, motines. Se destacan el movimiento de los hermanos Graco, Tiberio y Cayo Graco, luego fueron eliminados por los emperadores porque lo consideraban un peligro, lo consideraban revolucionarios en esa época, y también el famoso movimiento de Espartaco, ¿verdad?, que va erosionando el sistema republicano. Generalmente se va a recurrir a la figura que en Roma crearon en la época republicana, que le llamaron el dictador, para tiempos de guerra, para tiempos de crisis. También llegan a crearse triunviratos, Sila y Julio César, por ejemplo, el primer triunvirato, Julio César, Pompeyo y Craso, y al final terminan Julio César persiguiendo a Pompeyo y eliminándolo. Luego el segundo triunvirato, Octavio, Marco Antonio y Lépido, igualmente.
Octavio va a terminar matando y eliminando a Marco Antonio, incluso a Cleopatra, y terminando de conquistar Egipto. Con el tiempo, Octavio se va a convertir en el primer emperador, César Augusto, con quien comienza ese nuevo periodo imperial. Pero bueno, estamos en la época republicana y vamos a hacer notar cómo es que este segundo periodo, desde el punto de vista de la organización política, cómo van a funcionar estas magistraturas. Entonces aquí tenemos, como vemos, si lo comparamos con la monarquía, que apenas eran 3 órganos, aquí ya aparecen magistraturas del Estado, ya ese poder omnímodo concentrado que tenía el rey se le dan a otros funcionarios, incluso a representantes de los plebeyos, y sin embargo entonces vamos a encontrar una forma de organización diferente. Van a haber 2 cónsules, ¿verdad? El consulado es como el jefe del poder ejecutivo en la época de la República, en el Senatus Populus Christi de los romanos, el SPQR, como lo hemos visto ahí en algunas gráficas, y entonces los 2 cónsules van a ser los que tienen la función de dirigir el ejército, la función administrativa del Estado romano, pero ya las funciones judiciales, incluso la función legislativa, la van a tener que compartir con otros órganos, como lo vamos a ver más adelante. Ya dijimos que para casos de emergencia, en tiempos de peligro, guerras civiles, etcétera, creaban la figura del dictador, que se presume que era temporal. Lo más relevante es que crean la pretura. La pretura es como los pretores, ¿verdad? Los administradores de justicia. En primer lugar, un pretor urbano para administrar justicia para los ciudadanos romanos, solo en las ciudades, pero luego con esto que vimos de que sale Roma a conquistar más territorio y hay más vínculos con extranjeros, entonces ven que la necesidad de crear un pretor peregrino, que es que administra justicia allá afuera de las ciudades y entre las relaciones entre los extranjeros y entre los romanos con el extranjero. Entonces, esto es muy trascendental desde el punto de vista de la administración de la justicia. También crean al cuastor parrici como una especie también con funciones de administrar justicia, los cuestores que son como administradores de las finanzas, los censores que son para la legislación del censo, y como vemos el tribunado de la plebe, que es propio pues para los plebeyos en un primer momento, pero después también se hace también para que haga y administre justicia también en las relaciones con los patricios. Este tribunado es parte de las conquistas que los plebeyos lograron obtener en este segundo periodo. Y la edilidad curul, que eran como ediles que administraban mercados, algunos contratos en los mercados, los pesos y medidas, etc. El segundo órgano fundamental en la República es el Senado. Ahí sí se convierte en el eje de la vida política romana. Interviene en las decisiones políticas de alto nivel, en las relaciones internacionales, en asuntos de guerra y paz, en la dirección del ejército, en la designación de los gobernadores de las provincias que Roma ha conquistado, etc. O sea, tiene poderes fuertes, ya lo vemos. Y por último aparecen ya ahora la comitia con 3 comicios, un comicio curiato, un comicio centuriato y un comicio tributo, donde aparece la asamblea de los plebeyos. De los curiados, pues ya hemos hablado, pues ya la forma de organización de la curia del populo romano, de la centuria, la forma lo vimos en Historia del Estado del Derecho, de organizar las centurias según cómo estaba organizado el ejército, tenían mucha influencia, tuvieron mucha incidencia, y los comicios tributos que eran para las asambleas de las plebes. Entonces, aquí vamos a ver esta nueva configuración del Estado romano en la época republicana. Primero con esta magistratura, ya no está la presencia del rey, todas estas funciones administrativas, jurisdiccionales, incluso de administrar los bienes públicos, el tesoro, como se le llama, las finanzas públicas, van a ser dedicadas en funcionarios particulares. Muy relevante esto, la función del Senado como el eje de la vida política romana y también la creación de los comicios tributos con la asamblea de los plebeyos. Como vemos aquí reiteramos, ¿verdad? La estructura, ¿verdad? Los magistrados
ya los hemos hablado de ellos. En segundo lugar, el senatus, y en tercer lugar, los 3 tipos de comicios. Aquí también reiteramos un esquema de la organización política romana, donde aparece el cónsul, el pretor, el censor, como magistrados, ¿verdad? Y luego tenemos el senado y tenemos también los comicios, de los cuales hablamos del tribuno de la plebe, ¿verdad? Que eran fundamentales. Hay que enseñar que los plebeyos no podían llegar al senado, ¿verdad? Porque este era propio de los patricios. ¿Cuáles serían las fuentes del derecho que podemos percibir, aunque esta lámina, por razones de tamaño de la letra, pues es letra pequeña, trataremos de explicarlo? En primer lugar, siempre vamos a tener en la época de la República la costumbre como fuente. El carácter formalista, tradicional y de apego a los viejos institutos y órdenes sociales fue permanente en el derecho romano, por lo tanto no se podían desligar de eso. Entonces la costumbre, el amor, el mayor consuetudo siempre va a estar omnipresente en todo el periodo del derecho romano. Entonces va a seguir siendo fuente fundamental. En cuanto a la ley, que ya habíamos visto 2 expresiones de ley en la época de la monarquía, pues aquí ya se manifiesta de forma más amplia y vamos a encontrar como una disposición dictada por el pueblo cuando éste se reunía en los comicios. Papiniano agrega a esta característica el hecho de que esas disposiciones debían ser de carácter general. Y por otro lado, en las instituciones, Justiniano señala que la ley es aquello que el pueblo romano establece a propuesta de un magistrado, por ejemplo, un cónsul. Entonces había como un proceso de formación de la ley. Eso es muy relevante en esta etapa republicana en Roma. En atención a su procedencia, las leyes pueden ser divididas en curiadas y centuriadas. Ya vemos que los comicios, junto al Senado, pero bueno, los comicios curiados y centuriados tenían facultades para aprobar leyes. Las primeras son emitidas en los comicios por curia y las segundas que surgen de los comicios por centuria. Todo ese conjunto de leyes curiadas y centuriadas eran las denominadas leyes rogatas o leyes rogadas, para distinguirse de las leyes datae que eran emitidas por los magistrados en el ejercicio de su función. De tal manera que en ese periodo la ley va a contar de 3 partes: la prescriptio, la rogatio y la santio, que es la sanción. La prescriptio es aquella parte de la ley donde se indica el nombre del magistrado que la propone y el día en que fue votada, el día que fue aprobada. La rogatio es el propio texto de la ley, su parte más relevante, y la santio o sanción son las disposiciones relativas a su observancia, así como la sanción aplicable en caso que la ley sea infringida o no se cumpla. De acuerdo con la santio, las leyes pueden ser divididas en perfecta, menos que perfecta, y en perfecta y más que perfecta. Una ley será perfecta cuando la sanción consiste en la anulación del acto violatorio. Menos que perfecta se trata de aquellos casos en que, aunque el culpable sea castigado, el resultado del acto violatorio no desaparece. Por su parte, una ley imperfecta es aquella que, cuando es transgredida, carece en sí misma de sanción. Y finalmente, es más que perfecta la ley que combina el castigo del infractor con la anulación de los resultados del acto violatorio. En este periodo vamos a hacer mención a la ley de las 12 tablas. Precisamente esta ley también es parte de la lucha que se da entre los patricios y los plebeyos, y que los romanos ven la necesidad de crear un derecho mucho más amplio que le dé garantía y tratar de equiparar los derechos para todos los romanos, incluyendo los plebeyos. Y así que se dan la tarea de ir incluso a crear la comisión de decemviros. Eran 10 magistrados para ir a investigar sobre las leyes griegas y a partir de eso hacer una legislación mucho más amplia. Y eso podríamos decir que es una de las leyes más escritas de mayor trascendencia. Decía yo en mi introducción al derecho romano que no podemos menospreciar, ¿verdad?, el Código de Manú, al Código de Hammurabi y otras leyes ahí, tanto la ley de los ladrones, por ejemplo, pero eran las leyes menos concretas
como en China, en Egipto, el código del Istar, que se dice que es uno de los más antiguos. Pero la más trascendental es esta ley de las 12 tablas, ahora hablaremos de ella. Otra fuente de derecho son los plebiscitos, que dijimos ya, emanado de la actividad del tribuno de la plebe y de la concilia plebi, van a aparejarse en eficacia jurídica a las demás disposiciones del orden jurídico romano. En un momento, primero solo obligaban a los plebeyos, pero con la ley Hortensia en el año 287 a.C., también se declararon que eran obligatorias para todos los patricios, o sea, para todos los ciudadanos sin distinción. La otra fuente, el edicto de los magistrados, el ius edicendi, es una expresión fundamental del nuevo derecho que va a surgir de ese actuar de todos esos magistrados que se crean y se van dando expresiones a través de las respuestas, a través de los casos que ellos van solucionando en su actuar. Y por eso se le llama edicto de los magistrados. Y por último, los senados consultos, que al igual que las demás fuentes, aquí se da una supervivencia a través del tiempo de una fuente que va a tener algunos cambios más adelante, ¿verdad? En el desarrollo social y político de Roma, y que su actividad va a estar relacionada con actos legislativos propios de los senadores, de los senes, que vimos en la época de la monarquía y que en alguna medida también van a compartir alguna facultad legislativa con los comicios en esta época republicana. Entonces, podemos señalar que también hay algunos tratadistas que ponen como fuente en este periodo a la jurisprudencia, que es la ciencia jurídica. Más adelante lo vamos a abordar, ¿verdad? En este segundo periodo de la República Romana consideran que se da la jurisprudencia porque fueron aquellas opiniones que emitían determinados jurisconsultos sobre diversas cuestiones que les planteaban, ya sean los particulares o los mismos magistrados. Y a estas expresiones, a esa interpretación del derecho le otorgaban un carácter doctrinal. En primer momento fueron los sacerdotes, los jurisconsultos, los pontífices fundamentalmente, que tenían el monopolio de las fórmulas procesales, ¿verdad? E incluso fijando el contenido y alcance de la ley de las 12 tablas, que ya dijimos es la primera gran ley escrita romana, pero paulatinamente esta función jurisprudencial que era religiosa se fue secularizando, o sea, pasó de religiosa a laica, y se van a destacar grandes momentos. Primero, cuando Cneo Flavio, secretario del sacerdote, publica las fórmulas procesales Ius Flavianus del 304 AC. 50 años más tarde, en 254 AC, el primer pontífice plebeyo, Tiberio Coruncanio, comenzó a dar consultas públicas sobre materia de derecho. Y finalmente, en el 204 AC, Sexto Helio Peto publicó su tripertita, Obras en 3 libros, que constituye el primer tratado sistemático de derechos, refiriéndose a las 12 tablas, su interpretación y a las fórmulas procesales llamadas el Jus Aelianum. De esta manera, el derecho deja de estar bajo dominio o control de la clase sacerdotal y el derecho se hace mucho más público. Por eso la ley de las 12 tablas va a tener mucha trascendencia. Entonces, esa actividad jurisprudencial cumplía varias funciones, como era el respondere, que era dar consultas verbales sobre casos prácticos; cabere, que era redactar documentos jurídicos; agere, asistir a las partes en los litigios; y escribere, que era elaborar obras doctrinales de derecho como una labor académica o decente. Ahí van a aparecer grandes jurisconsultos como Quinto Mucio de Cebolla, el primero que realizó una compilación del derecho en su obra Ius Civile, 18 libros; Aquilio Galo, alumno del anterior; y Servio Sulpicio, el primer comentarista de los edictos del pretor. Esto es el resumen que podemos ver de la ley de las 12 tablas. Es el código más antiguo del derecho romano. Se dice que fue redactado entre 451 y 450 C por 10 decemviros, 10 magistrados. Primero fueron en una tabla de madera, después las colocaron en tablas de bronce para que todo el público las conociera. Fueron establecidas para calmar los reclamos de los plebeyos, ya lo habíamos dicho,
¿verdad? Primero fueron 10 tablas, después les añadieron 2 más, fueron destruidas por el saqueo por los galos en 390 y ha permitido que conozcamos estas leyes y que han tenido vigencia de más de 1000 años, ¿verdad? Vamos a ver más adelante entonces cuál es su contenido. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que la idea era que los plebeyos exigían ya no solo acceder a la magistratura, a los cargos públicos, sino también que las leyes fueran de carácter general. Y entonces va a aparecer este proceso de formación, llamémosle, de la ley de las 12 tablas. Estudiaron el derecho griego, fundamentalmente las disposiciones de dos grandes arcontes que estudiamos en Historia del Estado del Derecho, el arconte Solón y Licurgo, que fueron los más avanzados en esa época. Eran dos griegos, dos arcontes, que hicieron muchas transformaciones en la sociedad ateniense particularmente. Entonces, después de un año de trabajo, en el 451 van a redactarse las primeras 10 tablas que contenían disposiciones básicas sobre jus publicum y jus privatum. Estas leyes fueron aprobadas por los comicios, pero como las consideraron incompletas, le agregaron 2 tablas más que eran reglamentarias o procedimentales, como le llamamos hoy. Y entonces, de esa manera, se fue regulando y apareció una legislación mucho más genérica para todos los romanos. Era muy rigurosa, citamos a modo de ejemplo que un ladrón sorprendido infragante se le podía aplicar la pena capital o fuera convertido a esclavo. Aquí podemos ver su contenido. La tabla 1 y 2 versan sobre organización y procedimiento judicial. La tabla 3, deudores insolventes. Tabla 4, patria potestad. Tabla 5, tutela y curatela. Tabla 6, propiedad. Tabla 7, servidumbres. Tabla 8, derecho penal. Tabla 9, derecho público y relaciones con enemigos. Tabla 10, derecho sagrado. Y esas últimas 2 tablas, la 11ª y la 12ª, es el complemento de las anteriores como aspecto reglamentario o de procedimiento que los romanos vieron la necesidad para poder aplicar las primeras 10 tablas que hemos indicado ahora. Para finalizar, entonces, podemos señalar que a todo este derecho que se va a producir tanto en la etapa monárquica como en la etapa de la república, se le llama derecho preclásico, ¿verdad? Y entonces, ese derecho preclásico en una etapa fue arcaico, como lo vimos, su principal frente era la costumbre, pocos conceptos, la aplicación de la ley con mucha preeminencia religiosa, se prefiere la seguridad jurídica a la equidad. Ahí aparece aquel famoso máxima, dura lex sec lex, dura es la ley, pero es la ley. Y entonces la forma va a ser lo más relevante, el aspecto del ritual, el aspecto religioso, etc. Más adelante pues se va haciendo un derecho más nacionalista a medida que Roma se va expandiendo y se convierte en un derecho territorialista. Ahí aparece uno de los principios básicos del territorialismo, básico dentro del derecho nacional y dentro del derecho internacional privado. Y entonces, a gran medida que fue creciendo ese vasto territorio, que se va relacionando con otros ciudadanos en aspectos comerciales, que van conquistando, van estableciendo provincias, etc., entonces ese pretor urbano ya no solamente regía o regulaba las relaciones entre los romanos, tuvieron la necesidad de crear un pretor peregrino. Y ahí va a nacer el derecho honorario y posteriormente el jus gentium, que ya fue aparte del jus civili propio para los ciudadanos romanos. Empezamos entonces ahora a analizar el tercer periodo, que como hemos dicho comienza con el advenimiento del imperio hasta el reinado de Alejandro Severo, y después el último cuarto periodo con la caída del imperio romano a la muerte del emperador, hasta la muerte del emperador Justiniano. Como vemos ahí, del año 27 a.C. al 476, que se da la caída de Roma, ¿verdad? Vamos a observar una nueva institución desde el punto de vista político y obviamente desde el punto de vista jurídico también va a cambiar. Va a aparecer la figura de un emperador, ¿verdad? El primero va a ser Octavio, que se llamó Augusto Pater Patriae,
Augusto, primer padre de la patria, Augusto emperador, ¿verdad? Tenía todas las funciones que los poderes los vuelve a concentrar, vitalicio, ejecutivo, diría el ejército, legales, es el gran pontífice, entre otros. Y entonces, en alguna medida va a tener, aquí por eso van a cobrar vida lo que se llaman las constituciones imperiales, que va a ser una de las fuentes jurídicas más relevantes. Vamos a caracterizar, como sabemos, en la época de Octavio o de Augusto, se van a dar los famosos 30 años de la Pax Romana, bueno, un siglo del 1 al segundo después de Cristo, y digamos, hay una máxima extensión territorial por Roma después de las grandes batallas y conquistas de Julio César, que había conquistado la Galia y había llegado cerca de Britania, etcétera. Pues ya Roma llegaba hasta parte de casi toda la parte de las tierras europeas, en Hispania, en las Galias, en Germania, donde habían y van a ser precisamente estos grupos que ellos le llamaron bárbaros, los que le van a dar el puntillazo en un momento determinado a Roma. Entonces, vamos a caracterizar este periodo. ¿Verdad? Aquí ya vemos los senados se aumentan a 600 miembros, van a aparecer provincias senatoriales bajo procónsules, ¿verdad? Van a aparecer toda esta constelación de funciones que vamos a analizar a partir de este momento. El imperio romano lo dividimos en dos fases, un alto imperio o principado, producto de la figura del príncipe o emperador, y un bajo imperio que es la decadencia. Como vamos a observar, la figura de los magistrados en alguna medida se restringe, pero aquellos dos cónsules que antes compartían el poder en determinado momento y que en época de Polibio creaban una especie de dictador, pues va a aparecer un nuevo instrumento que va concentrando de nuevo esas facultades en una sola persona. Y estamos hablando del emperador o del príncipe. Este va a tener todas las funciones que antes habíamos visto en el monarca o en el rey. Administrativa, dirigir el ejército, judiciales, legislativas, etc. Entonces, obviamente, en alguna medida va a compartir alguna función con los senatus, con los senadores, que los aumenta a 600, ¿verdad? Ya los comicios en alguna medida van a desaparecer y en sustitución de ellos van a aparecer los municipios o los municipios, que son territorios más allá de la ciudad de Roma, donde van a, producto de la ampliación de la conquista romana, y se van creando municipios donde van administradores delegados por parte del emperador, y van a aparecer nuevas magistraturas. Por ejemplo, hay un prefecto urbis, que es como un prefecto urbano para la ciudad de Roma, un prefecto pretorio para la administración de justicia. Se mantiene el pretor urbano y peregrino para la administración de justicia, un prefecto vigilum para la función policial, un prefecto aerario para la administración del tesoro público, y así sucesivamente hasta un prefecto para administrar el territorio en Egipto. Entonces, estos son magistrados que son nombrados por el emperador y que van a representar sus intereses. También llama la atención que se crean provincias senatoriales e imperiales. Las provincias senatoriales están bajo el mandato del Senado, dirigidas por un procónsul que ejerce el cargo por un tiempo de un año, y las provincias imperiales bajo el mandato del príncipe o emperador. En todo caso, los gobernadores de uno u otro son nombrados por el emperador y están dirigidas por un propreatore, cuyo ejercicio del cargo es indefinido, y además con los jefes de las legiones romanas. Eso hay un vínculo con la parte del ejército. Entonces, como vemos, es una nueva estructura organizacional totalmente distinta a la época republicana, y por lo tanto sus fuentes jurídicas van a ser diversas, a como vamos a analizar después de este pequeño comentario. En esta etapa histórica se va a producir cuando aparece la figura de Octavio, que se llamó
Augusto, padre de la patria, Augusto emperador, y finaliza con la proclamación de Diocleciano del año 27 al 284. El poder supremo es compartido por el Senado y el emperador, pero este último se va a terminar imponiendo, como les venía indicando. Los órganos legislativos hay muchos cambios, la labor de los comicios es casi nula, las convocatorias son más espaciadas, casi desaparecen, y el Senado va absorbiendo sus facultades. El emperador va a obtener gradualmente mayor poder hasta llegar a concentrar en su persona todos los cargos públicos. Emite medidas legislativas, que son las constituciones imperiales, ¿verdad? Y con Augusto el imperio va a alcanzar su máximo esplendor en todos los aspectos. Al mismo tiempo inicia su decadencia, ¿verdad? Esto va a ser notorio, la declinación se va reflejando en la forma de vida del pueblo romano y las medidas jurídicas que los gobernantes toman para poder controlar. Se le llama a esta época la época clásica de derechos. Sus fuentes formales parecen ser las mismas, pero van a aparecer una nueva fuente más relevante, que son las constituciones imperiales, producto a la labor de concentración de poder y de funciones del emperador. Estas son las fuentes del derecho en la época del Alto Imperio Principado. La costumbre, como siempre decimos, no dejó de ser fuente de derecho, ¿verdad? Los jurisconsultos la reconocen, la definen, pero existen algunas polémicas. Pero bueno, por ahí va a permanecer la costumbre como fuente. Las leyes comiciales, una actividad legislativa de los comicios va decayendo. Augusto aprovechó para imponer algunas disposiciones que tendían al retorno del viejo orden social que él mismo aspiraba, fortalecer las familias patriarcales, entre algunos otros limitaciones al divorcio, incapacidades hereditarias para los no casados, entre otras. Los senados consultos, ya dijimos, primero el senado era consultivo, pero su carácter representativo de los intereses de la aristocracia terrateniente lo va a colocar en el centro de las luchas sociales y políticas. Desde la República, el Senado va a gozar de la autoridad para ratificar los acuerdos, las disposiciones de los magistrados y leyes comiciales, pero su actividad legislativa nace en esta fase del imperio, con la cual el Senado consulto se constituye una fuente del derecho. El ius dedicende, como edicto de los magistrados, con el advenimiento del imperio, se conservó como facultad de los magistrados, pero con menos amplitud, ya que resultaba incompatible con el nuevo régimen político que había establecido el emperador. La fuente fundamental va a ser las constituciones imperiales, producto de la centralización del poder en las manos de este personaje, basado en el absolutismo imperial, expresando la voluntad de esa clase dominante a través de estos instrumentos llamados constituciones imperiales. Estas llegaron a imponerse como principal, como única fuente formal del derecho romano en esta etapa que estamos analizando. Existían 4 formas de constituciones imperiales. Los edictos, en su condición de magistrados, los emperadores tenían el ius dedicendi, o sea, la facultad de dictar normas y hacer a través de estos edictos verdaderos. Rescriptos, que eran las respuestas dadas por el emperador a consultas formuladas por funcionarios o particulares, no tenían carácter obligatorio, pero se aplicaban porque ya llevaban la opinión del emperador. Decretos, que eran las sentencias dictadas por el emperador en su condición de magistrado supremo, y los mandatos, que eran órdenes administrativas que el emperador impartía a los funcionarios públicos particulares. Y por último va a aparecer esta fuente en la época del imperio que se llama el ius publici respondendi, llamado derecho de responder. Anteriormente había propiciado baja en el derecho, pero en esta fase del imperio romano va a adquirir el rango de una fuente como tal. Los jurisconsultos ya no requerían autorización para ejercer el derecho de responder, y por esa razón sus dictámenes no tenían más valor pues, que una opinión científica de sus autores. Sin embargo, el emperador Augusto, en algunos casos, determinó que algunos juristas pudieran tener esa facultad de que la respuesta del ius publici, en algunos casos, tuvieran eficacia práctica como fuente de derecho en la solución de casos particulares. Entonces ahí es donde vamos a ver que se destaca Papiniano, Modestino, entre otros.
Si queremos analizar las fuentes del derecho en este periodo imperial, que es la época del derecho clásico romano, ya reiteramos que las constituciones imperiales son las fundamentales. En la época del emperador Septimio Severo son pocos los senados consultos, son más frecuentes las constituciones imperiales, que ya dijimos que eran de 4 tipos, algunas de ellas destacamos como la famosa Constitución de Caracalla, que se le llamó Constitución Antoniana de Civitate del año 212, mediante la cual este famoso emperador otorgó la ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio, ¿verdad? Y se dice que fue un edicto, pero bajo esta modalidad de constitución imperial a través de un edicto. La mandata, pues ya hemos hablado de ella, las decreta y las rescripta. Ya los edictos de los magistrados, hay algunos edictos como el edicto de Adriano o de Salvio Juliano, que fueron muy trascendentales, el edicto perpetuo que estamos refiriendo. La jurisprudencia, como el Jus Publici Respondendi, va a tomar mucha vigencia para tener fuerza de ley. Y ahí van a aparecer entonces 2 escuelas de derecho. En la época clásica de Augusto van a aparecer 2 corrientes o escuelas muy importantes, una que se le llamaron los proculeianos y la segunda que le llamaron los sabinianos. La escuela proculeiana fue fundada por Labión y continuada por su discípulo Próculo. Era de tendencia democrática y defendía la idea republicana de gobierno. Pertenecieron los jurisconsultos Nerva, Pegaso y los 2 Celsos, tanto padre e hijo. Y en oposición había otra escuela que se llamaba la Sabiniana, al frente de la cual estaba Capitón y su discípulo Sabino. Era de tendencia aristocrática, partidaria del imperio. Sus principales exponentes eran Longino, Jaboleno, Salvio Juliano, Pomponio y Gallo. Y la verdad es que hubo rivalidad entre ambas escuelas, aunque no va más allá del reinado de Adriano, ya que bajo el régimen de los severos no es posible considerar a los jurisconsultores de la época, porque digamos, ya se habían establecido algunas opiniones a quienes le daban marcada tendencia. Pero bueno, estas 2 escuelas son muy relevantes en esta época clásica del derecho. Aquí vamos a alcanzar su mayor grado de evolución, el derecho romano. Roma había ampliado su territorio, disfrutaba de periodos de tranquilidad y bienestar. En los últimos años de la República el derecho se ha desarrollado con más rapidez a través de la jurisprudencia. Las fuentes, como hemos visto, ¿verdad?, se van multiplicando. En alguna medida se viene aplicando el principio de equidad, ¿verdad?, buscando que la norma se ajuste al caso concreto, y así va a aparecer el sistema jurídico romano. Luego vamos al imperio absoluto, que también se le llama bajo imperio o la decadencia. En esta subetapa del periodo imperial, todos los poderes se van a concentrar en manos del emperador. Lo que pasa es que se va a teocratizar. Hay una franca decadencia. Es el reinado de Diocleciano en el 284 después de Cristo hasta la caída de Roma en el 476 después de Cristo. En este caso, el Imperio Romano Occidental cae en el 476, pero el Imperio Romano de Oriente, que tenía como capital Constantinopla o Bizancio, va a sucumbir hasta el año 1453, lo cual implica más de casi 1000 años más, ¿verdad? Hay mucho crisis, levantamientos, guerras civiles, las invasiones en los límites de los romanos, en los pueblos bárbaros, ¿verdad? En el año 330 el emperador Constantino va a trasladar la capital a la pequeña ciudad de Bizancio, en el estrecho del Bósforo, lo que es hoy Turquía, ¿verdad? Y por eso Constantinopla, en nombre de Constantino. Constantino, como sabemos, además de convertirse al cristianismo, también reconoce en un primer momento a la religión cristiana. En el año 395, Teodosio I va a dividir el imperio entre sus hijos. A Honorio le otorga el imperio de Occidente, con capital en Ravenna, al norte de la península itálica, y a Arcadio le da el imperio de Oriente, con capital en Constantinopla, Bizancio, o lo que es hoy Turquía, ¿verdad?
El Imperio Romano de Occidente va a tener una vida breve. En el año 410 la saquea el rey visigodo Alarico, y luego en el 476 va a sucumbir, va a caer otro rey visigodo Ácoro, se toma Roma, y coincidentemente el último el último emperador romano es un niño de 12 años, creo que se llamaba Rómulo Augusto, precisamente coincidiendo con el primer fundador de Roma, que era Rómulo, ¿verdad? Entonces con Rómulo Augusto, que era un último emperador muy juvenil, de 12 años creo que tenía este muchacho, incluso Dacro creo que le perdonó la vida y ahí lo dejó, lo tuvo un tiempo. Ya los bárbaros, como se le llamaban, ya habían controlado toda la parte occidental de Roma, y entonces va a producirse una mezcla en las leyes visigodas, las leyes bárbaras con las leyes romanas. Muy interesante, ahí lo vamos a analizar. Entonces decíamos que el Imperio Bizantino o el Imperio de Oriente va a perdurar otros 1000 años más, porque hasta la caída por la toma de los turcos en el año 1453. Entonces este es un periodo de decadencia total de Roma. Se le llama el periodo, la fase del derecho posclásico. Los juristas ya no hay producción jurídica, más bien se dedican a ordenar, a compilar, muy irrelevante. Se va a producir la crisis del imperio al extinguirse la dinastía de los Antoninos en 1193 después de Cristo. El imperio va a entrar en un periodo caótico que se le llama la crisis del siglo III. Y una de las principales causas fueron las invasiones de los bárbaros. Atacaban las fronteras del Rin y del Danubio. Y ya él les decía que los romanos llamaban bárbaros a todos aquellos pueblos que vivían fuera del imperio y según ellos no eran civilizados, lo cual es totalmente desacertado, si eran pueblos civilizados. También en Oriente se había creado, en el cercano Oriente, el imperio persa, y también va a desarrollar algunas acciones contra parte del imperio romano. Y entonces va a generar todo un problema económico, un problema social, se paralizan las industrias, el comercio, las legiones viven disputándose y proclamando un emperador cada cierto tiempo. Hay un periodo anárquico donde existieron hasta 26 emperadores y de igual manera eran derrocados, de tal manera que estamos enfrente a un imperio que está a punto de caer a fines del siglo III. Y esta es la estructura última desde el punto de vista de la organización política que toma el imperio, el bajo imperio en la decadencia. Un emperador bastante teocratizado, el senato se convierte como una incorporación municipal, los comicios igual, los municipios, las magistraturas se reducen al cuidado de los huevos públicos, ya no tienen la función de los pretores, de los cuestores, ya son sustituidos por funcionarios, una burocracia civil jerarquizada, y aparecen funcionarios que le llaman el magister officiorum, el castor sacri palati, el come sacrarum lagitionum y el come rerum privatarum. Todos ellos alrededor de una especie de nobleza que se crea en la figura del emperador. Son dignatarios palatinos que en unión del jefe del personal, que le llamaban el prefecti pratorio, los magistris militum, que era como una corte, ¿verdad?, que alrededor del emperador se había creado. Y entonces habían toda una serie, se van creando como una clases, como unas calidades, como son los nobilísimos, que eran los nobles, familiares del emperador, los ilustres, que eran el título reservado a los prefectos del pretorio, al magister militum, el gran chambelán, respectables, que era el gran chambelán, el predicerio de los notarios, como un secretario de Estado, el mariscal del palacio, clarísimos, que eran títulos conferidos a los senadores y a los gobernadores, y perfectísimos como un rango de dignidad para los funcionarios del orden ecuestre, los condes, los duques militares. Todo esto va a crear las condiciones para
toda esta rango o grados de nobleza que van a aparecer y se van a desarrollar en la época medieval, ¿no? en el nuevo sistema que va a sustituir, como lo vimos en Historia del Estado del Derecho, a la sociedad esclavista. Y entonces aquí las fuentes del derecho van a ser la costumbre, siempre como fuente, no se va a desarraigar de los romanos, esa iuris consuetuda, mores mayores consuetudo, y van a aparecer las constituciones imperiales siempre como parte de la centralización del poder y del endiosamiento del soberano, del emperador, con mayor eficacia jurídica, es la única fuente del derecho romano. Y en esta fase de decadencia también van a aparecer una ley que le llamaron ley de cita, por medio de la Constitución de 426, que le daba fuerza a las opiniones de los jurisconsultos que habían fallecido. Por eso le llaman ley de cita. Primero tenían fuerza obligatoria y los tribunales la debían aplicar en la solución del litigio las opiniones de Paulo, Gayo, Papiniano, Ulpiano y Modestino. Eso era la fuerza legal que le daba la ley de cita a estas opiniones. En segundo lugar, si existieran discrepancias, se aplicaba el criterio de la mayoría y si hubiera empate, se consideraba como decisoria la opinión de Papiniano. Y si Papiniano no hubiera opinado en el asunto controversial, el tribunal tenía la libertad de adoptar la opinión que estimase conveniente. Muy relevante. Entonces esta ley de cita era como la fuente jurisprudencial, llamémosle, de estos jurisconsultos que ya habían fallecido para esa época. El jus publici respondendi en esta etapa de los emperadores cristianos es sinónimo de decadencia, los nuevos tiempos son de crisis, y entonces los juristas que antes fecundaban el derecho mediante su dictamen, pues van raramente apareciendo, únicamente se van a dedicar a compilar, se va a ordenar toda la labor jurídica precedente. Y entonces por eso es que vamos a encontrar muchas compilaciones jurídicas trascendentales como las que vamos a analizar a posteriori. Bueno, aquí hacemos una remembranza de las fuentes fundamentales del derecho romano, como vemos leyes, los plebiscitos, senado, consulto, constituciones imperiales, edicto de los pretores y respuesta de los prudentes, que es el jus publici respondendi. Y también las tenemos en el periodo arcaico, la mores maiorum, que son la costumbre, ley de las 12 tablas, y las leyes regiae, las leyes reales. En el periodo clásico, la ley, el plebiscito, senado, consulto y los edictos. Y en el periodo posclásico, como vemos, pues en el Alto y Bajo Imperio, las constituciones imperiales. A partir de esto, entonces va a aparecer en Roma un movimiento codificador, porque ya hemos observado la caída del imperio, de la decadencia, no hay generación de nuevas leyes, de nuevas fuentes jurídicas, por lo tanto lo que se va a dar es todo un proceso de recopilación. A partir de eso se van a generar leyes efectuadas por los juristas del momento, va a aparecer en primer orden el código gregoriano y después el código hermogeniano, ¿verdad? Había una dispersión jurídica, por eso que en el año 429 después de Cristo, Teodosio II va a crear una comisión para realizar esa doble compilación histórico-didáctica del ius, de todo el derecho creado por los seres humanos, y otra práctica formada por las constituciones imperiales vigentes, pero que no logró cumplir con su cometido. Por eso es que citamos el código gregoriano y el código hermeniano, que ahora vamos a ver. Entonces, en esta época de Diocleciano, del emperador Diocleciano, va a aparecer el código gregoriano, luego aparece el hermogeniano, ambos de carácter de jus privatum, ¿verdad? Y el gregoriano es más completo, tiene constituciones imperiales de los años 196 y 295, y el hermogeniano complementa el anterior con constituciones de 291 a 324. Luego, en la época del emperador Valentiniano III en Occidente y Teodosio II en Oriente, en el año 426 DC, se va a publicar una colección de jurisprudencia, la famosa ley de cita, que les decía sobre las opiniones de Gayo, Papiniano, Paulo, Ulpiano y Modestino, de las cuales ya hice referencia.
En el año 438, de carácter oficial, se llama el Código Teodosiano, con 16 libros, se ordena y clasifican las constituciones emitidas desde Constantino hasta ese momento. Y con posterioridad a dicho código, hasta la época de Justiniano, se van a recopilar las nuevas teodosianas que se le denominaron. A la caída del Imperio de Occidente en el 476 después de Cristo, estos pueblos que van a ocupar todos los territorios del Imperio Romano van a crear nuevos reinos, van a aparecer los ostrogodos, los visigodos, los borgoñones, etc. Pero vean qué interesante esto y no se lo vaya a olvidar porque esto lo vamos a remembrar en derecho internacional privado. Los vencedores respetaron y conservaron la organización judicial y la legislación de vencidos. De ahí se le llama a eso leyes de casta. O sea, la ley de casta es que ellos como conquistadores, los visigodos, los francosalios, los ostrogodos, etc., ellos regulaban en territorio romano con su propia legislación, su ley personal se le llama. Y para los vencidos les dejaron que siguieran aplicando el derecho romano. Por eso es que el derecho romano va a seguir siendo vigente, porque la característica de estos pueblos, que fueron los que le dieron el puntillazo al Imperio Romano, pues les permitieron seguir aplicando el derecho romano. Van a aparecer tres obras como el Edicto de Teodorico, la Ley Romana de los Visigodos y la Ley Romana de los Borgoñones. En el Edicto de Teodorico del 503, Teodorico era un rey ostrogodo, estaba dividido en 150 capítulos, contiene disposiciones tomadas de los códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano. Trata sobre el problema de derecho público y de derecho criminal, constituye una excepción en relación a las otras leyes romano-bárbaras, ya que se aparta del principio de personalidad y adopta el de territorialidad. Esto es un principio básico en derecho internacional privado. También aparecerá la ley romana de los visigodos, que es el más importante de los documentos de esta clase. Fue compuesta por Alarico II, se le conoce como el nombre de Brevario de Alarico. Está integrada con constituciones de Teodosio, parte de las instituciones de Gayo, sentencias de Pablo y las respuestas de Papiniano. También aparece la ley romana de los Borgoñones, llamada Ley Gambetta, el año 516, elaborada por el rey Gundobado. Esta ley casi es un extracto del brevario de Alarico y tuvo poca vigencia. Luego vamos a analizar el derecho romano a partir del emperador Justiniano. En el 527 va a ascender, en el periodo de los emperadores cristianos, Justiniano, que reinaría hasta el 565. Su obra como gobernante destaca en el ámbito político, militar, religioso y jurídico. En lo político pretendió restaurar el antiguo imperio romano, reconquistó algunos territorios invadidos por los bárbaros en África, en Córcega, Francia, Cerdeña, Sicilia, Italia y parte de Hispania, en la península ibérica, pero no los pudo conservar en todo su reinado. En lo religioso trató de unificar las creencias e imponer el cristianismo ortodoxo como religión oficial, y en lo jurídico se va a destacar en su gran labor legislativa compilativa. La labor legislativa de Justiniano, desde que llega al trono en el 527, va a tener mucha relevancia en el derecho romano. Entonces se va a dar toda una tarea de codificación, ¿verdad? Y que va a tener mucha trascendencia en el corpus juris civile. Toda esta labor se le conoce como el corpus juris civile, código de derecho civil o cuerpo de derecho civil, como le querramos llamar, pero está integrado en 4 instrumentos fundamentales. El corpus juris civile se integra por los siguientes documentos. En primer lugar, el Códex del año 528. Ahí Justiniano nombró una comisión para reunir a los códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano en una sola obra. Y esa comisión tenía facultades para modificar y hacer aclaraciones. Fue publicada el siguiente año, en el 529, y se le conoce como el Código de Justiniano. Posteriormente, en el 534, se elabora una nueva edición bajo la dirección de Triboniano, hace una revisión del viejo código, incluyendo constituciones más recientes, y se divide en 12 libros. El primer libro trata de derecho eclesiástico,
Fuentes del derecho y oficios de los funcionarios imperiales, libro segundo al octavo, Jus Privatum, libro noveno, Derecho Penal, libro décimo al 12º, Derecho Administrativo, que es Jus Público, y estos libros también se van a subdividir en títulos y en distintas partes. La segunda parte del Corpus Juris Civilis es el digesto, llamado Pandecta. Es una colección compuesta por citas de los escritos de los grandes jurisconsultos clásicos. También la dirige Triboniano, la comisión. Son 50 libros que se dividen en títulos y fragmentos. Los redactores del digesto se van a dividir en 3 subcomisiones. Cada uno selecciona un conjunto determinado de obras. La primera revisa todo el derecho civil, integra lo que se conoce como fondo sabiniano, todas las obras de Sabino y sus seguidores de la escuela sabiniana. La segunda comisión revisa la obra del derecho honorario y jus honorario en los edictos de los magistrados y todo lo que es el fondo edictal. Y el tercer grupo analiza los escritos de Papiniano y otros grandes jurisconsultos que producen el fondo papinianeo. Estas comisiones tenían amplios poderes para corregir, modificar y aclarar los textos, y a esas se les conoce como nombres de interpolaciones. La tercera parte del Corpus Juris Civilis es la instituta o las instituciones. En tanto se trabajaba en la labor del digesto, Justiniano también ordenó una obra elemental para la enseñanza del derecho. Ese era un libro en cuyo preámbulo el emperador daba consejos a la juventud que desea estudiar leyes, como un texto jurídico. Las instituciones, al igual que el digesto, se van a publicar en el 533 DC. También las dirigió Triboniano, con la colaboración de otros juristas como Teófilo y Doroteo. Se basan en obras de Ulpiano, Marciano y Galo. De Galo tomaron la estructura de su obra. Las instituciones se dividen en 4 libros y títulos. El primero trata sobre personas, el segundo trata sobre la relación con el orden público, el tercero y parte del cuarto sobre el derecho de propiedad, cosa, y parte final se dedica a las acciones en cuanto al derecho procesal. Y por último, el cuarto elemento del Corpus Juris Civilis son las novelas o novelae. Luego que se da la publicación del código en el 534, las constituciones imperiales que se van publicando van a conformar una obra llamada novela. Son bastante numerosas, sobre todo en el año 545, cuando muere Triboniano, como vimos, el principal rector de toda esta labor compiladora, y existen varias versiones. Una que se recopila en el año 555 por el profesor de Derecho de Constantinopla, que reúne 124 novelas, que se llama Ipetome Giuliani, y otra colección más completa de 143 novelas con el nombre de Authenticus Corpus Novelarum. Cada novela inicia con un prefacio donde se indican los motivos del texto y se divide en varios capítulos y va a finalizar con epílogos. ¿Cómo caracterizamos esta última etapa del derecho romano llamada posclásico? Todo el derecho del imperio absoluto, esta fase se subdivide en un derecho vulgar y un derecho justiniano. Se le llama la etapa del derecho vulgar a partir del mandato de Diocleciano y termina antes de Justiniano. Es característica en esta fase la falta de originalidad, no hay creación jurídica, solo el afán de adaptar el derecho anterior al presente, simplificando la mayoría de las veces y perdiendo en una medida el rigor científico que caracterizaba al derecho clásico. Se intenta la ordenación de todo el material jurídico y se hacen muchas compilaciones. La otra etapa, que es la del derecho justiniano, cambia con Justiniano, ya le da más carácter clasicista, lo lleva a ordenar en esa gran compilación del Corpus Juris Civilis. El emperador ve hacia el pasado, da a conocer el derecho clásico y considera pues incluso las opiniones de varios de los jurisconsultos también, lo cual es un referente muy importante. ¿Cuál será el destino del derecho romano después de Justiniano? Entonces la legislación va a seguir rigiendo en todo el Imperio de Oriente hasta su caída en 1453, pero toda la obra de Justiniano fue objeto de comentarios o muchas traducciones al griego. En esa época el Imperio bizantino era más greco-oriental que romano,
ya el idioma ya no era el latín sino el griego. Ya en el siglo VIII se vuelve a iniciar las compilaciones oficiales con León III, el Isáurico le llamaron, publicó una conocida con el nombre de Ecloga Legum, que significa selección de leyes. Hay nuevas disposiciones en materia de matrimonio, tuvo una vida poco más de un siglo y fue derogada por Basilio el Macedonio. Este mismo emperador trató de fusionar la obra de Justiniano, labor que llevó a cabo su hijo León el filósofo, y que se conoce como Basílicos o Derecho Imperial. Otra obra importante publicada antes de la caída del Imperio de Oriente es la de Constantino Hermenópulo en 1345, una especie de manual llamado Exabiblios, 6 libros, tomaba en su mayor parte los basílicos, el Exabiblio, como un resumen claro y metódico del derecho bizantino de la última época. Y en lo respecta a los territorios que habían formado parte del Imperio Romano de Occidente, ese derecho vulgar fue difundido principalmente a través del brevario que ya hemos referido, el Código Brevario de Alarico. En el caso de Italia, reconquistada por Justiniano, tuvo alguna vigencia y su compilación no fue muy prolongado. El código, todas las instituciones que hemos señalado, las novelas, se siguieron estudiando. El digesto no tuvo mucha suerte, cayó en el olvido, luego se volvió a estudiar. De esta manera se puede decir que se da comienzo a lo que se conoce como la segunda vida del derecho romano. Comprende el redescubrimiento y recepción del derecho justiniano o justinianeo en Europa continental, ¿verdad? A partir de la Universidad de Bolonia, en donde a finales del siglo XI se percibe una gran inquietud por el estudio del derecho romano. Aparecerán los juristas de Bolonia, quienes al estudiar en su conjunto la codificación de Justiniano van a lograr un importante resurgimiento de este derecho. Con esta escuela que le inicia Irnerio, se va a hacer comentarios, anotaciones marginales, van a aparecer lo que se llaman las glosas al Corpus Juris Civilis y va a aparecer entonces la escuela de los famosos glosadores. Van a aparecer la glosa grande, la glosa de Curcio famosa del año 1260, y entonces esta escuela boloñesa va a influenciar fundamentalmente en los estudios jurídicos europeos. Luego va a aparecer Bacario, que llevó a Inglaterra la obra de Justiniano y enseñó la materia en la Universidad de Oxford. Placentino en 1180 funda una cátedra con el mismo fin en la Universidad de Montpellier. Y entonces esta recepción del derecho romano, como vemos, también se va a producir en Italia con Bartolo da Sassoferrato en la ciudad de Perusa. Va a generalizar y elaborar una teoría del derecho en una medida contraria al derecho romano clásico, pero trae consigo de que los corpus juris no solo se estudiara, sino que también tuviera aplicación en la práctica en Europa. Ahí van a aparecer esos comentaristas que también les llamaron posglosadores. En la Edad Moderna, en Francia, en los siglos XVI y XVII, se aprecia un gran interés por el estudio del derecho romano. Van a aparecer representantes del nuevo movimiento como Cuja y Doneu, en Bélgica y en Holanda, en Italia, Alciato. En el siglo XVIII marca una decadencia en el estudio del derecho romano. Aparece únicamente Potier como el único romanista destacado. Ya en el siglo XIX van a darse muchos descubrimientos históricos. El estudio del derecho va a aparecer en Alemania con la escuela de Friedrich von Savigny, con la aparición de la Escuela Histórica del Derecho, y entonces se van a dar un mayor auge del desarrollo del derecho romano. Y entonces van a aparecer otros grandes tratadistas como von Jhering, autor del Espíritu del Derecho Romano, Barthold Niebuhr, descubridor de las instituciones de Gallo, Otto Lehner, reconstructor del Edicto Perpetuo, Mommsen, autor del Jus Publicum y Derecho Penal Romano, y así se van destacando otras grandes figuras en Alemania y finalmente en España, como Juan Iglesias, Ursino Álvarez Suárez, Arias Ramos. Y en América Latina el derecho romano se ha venido enseñando con mayor o menor intensidad de casi forma interrumpida desde la época colonial. Hoy día todas las facultades de Derecho en Nicaragua, a partir de las nuevas resoluciones de los organismos de acreditación, la Corte Suprema, el CNEA, el CNU, etcétera,
han exigido que el derecho romano forme parte del pensum académico de la carrera de Derecho, lo cual es muy relevante y es parte de esta recepción del derecho justiniano. Por lo tanto, su supervivencia ha sido muy elemental, su continuidad, este corpus juris civili es relevante, la supervivencia a lo largo de tanto tiempo. Podemos imaginar que muchas de las instituciones que tenemos en nuestro Código Civil son parte de lo que era el derecho romano, y así lo vamos a estudiar en nuestra carrera. Entonces, con Justiniano, al concebir el Corpus Juris Civilis, llega hasta nosotros, ya lo hemos dicho, y cómo parte de todas esas recopilaciones y parte de esa influencia va a tener presencia en nuestro Código Nacional. Haciendo un resumen de los periodos de la historia del derecho romano, citamos el texto de Marta Morinao y el maestro Román Iglesias, Derecho Romano, quienes parafrasean al autor Fritz Schur, History of Roman Legal Science, quienes adaptan los periodos de la siguiente manera. Un periodo arcaico que inicia con la promulgación de la ley de las 12 tablas en el siglo V a.C., que concluye al término de la Segunda Guerra Púnica en el siglo III, momento que marca el comienzo de la influencia griega. Un segundo periodo helénico inicia al terminar la Segunda Guerra Púnica del siglo III a.C. y termina con la República en el siglo I a.C. Durante los dos últimos siglos republicanos se dejó sentir con más fuerza la influencia griega. Esto no quiere decir que dicha influencia no se haya dado con anterioridad, pero es hasta finales de la República cuando se relaciona más íntimamente. Ya vimos la influencia en la ley de las 12 tablas, como para citar un ejemplo. El periodo clásico, desde al Principado, desde Augusto, el siglo I a.C., hasta Diocleciano en el siglo III después de Cristo, y un periodo que le llama Scholl burocrático, con Diocleciano se inicia y termina con la codificación de Justiniano. El calificativo de los clásicos también se le da a este periodo, ya que lo hace aparecer como un mero epígono del anterior. Aquí vemos un resumen en este slide del arcaico, el periodo de la monarquía, preclásico, que se va a dar un poco entre la república a partir de las 12 tablas y el clásico en la época imperial, y el posclásico pues ya en la decadencia. Recordemos que el clásico se da en la época republicana y un poco de la época imperial. Pero bueno, a partir de Augusto, ¿verdad? Ya con la muerte de Alejandro Severo viene la decadencia y hay un posclásico, ley de citas, donde le da fuerza a la opinión de los jurisconsultas fallecidos, y con el ascenso justiniano, pues el corpus juris civilis de mucha trascendencia. Podemos también resumir estas tres fases con el jus civilis, conjunto de normas constitucionales de carácter rígido, formalista y simple, incluye las normas y la ley de las 12 tablas. El jus gentium, derecho de gente, desde el final de la Segunda Guerra Púnica, 201 AC hasta la muerte de Alejandro Severo, en 235 DC. Y el derecho heleno-romano, romano-bizantino, desde la muerte de Alejandro Severo hasta Justiniano en el siglo VI después de Cristo. Ahí vemos las fuentes del derecho en la época antigua y preclásica: costumbre, ley de las 12 tablas, leyes reales. En la época clásica, ley, plebiscito, senado, consulto, constituciones imperiales y edictos. Y en las fuentes de derecho posclásico, revisión de los jura y obras jurisprudenciales, leges imperiales y el corpus juris civilis de Justiniano. Ahora vamos a dar un par de conceptos para que podamos diferenciar qué es derecho objetivo y qué es derecho subjetivo. En su acepción objetiva, la palabra derecho se traduce en ordenamiento jurídico y se define como el conjunto de normas que regulan la convivencia social. El derecho objetivo podemos decir que es la norma jurídica. La norma agendi tiene su fuente principal en el Estado y se distingue por la coercibilidad, o sea, es coactiva, es impositiva incluso a través del uso de la fuerza. Se caracteriza por ser bilateral, hay dos sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo.
Y entonces, ¿cuál sería el derecho subjetivo? Si el derecho objetivo es la norma general vigente, que tiene su fuente, emana de una producción jurídica del Estado, del órgano legislativo, tiene carácter coercitivo, entonces el derecho subjetivo es la facultad, es la autorización que la norma da, que le reconoce los derechos a cada uno de nosotros, ya sea de manera particular o de manera colectiva. Y entonces es la facultad agendi es la facultad que tenemos o el poder nosotros de poder utilizar el derecho para hacer valer nuestros reclamos, nuestros derechos, entre otros aspectos. Como vemos aquí, derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas, el derecho subjetivo reconoce, es la facultad que le reconoce a una persona para imponer una conducta a los demás, para actuar, para hacer valer su derecho. Ahora pasemos a analizar los conceptos generales del derecho fundamentales: jus fas, justitia, jurisprudencia, tria juris praesecta y equitas. Habiendo estudiado todas las etapas históricas donde vimos un resumen de la organización política, pero destacamos fundamentalmente las fuentes del derecho, es importante anotar cómo es que se va configurando estos conceptos generales. Vamos a hablar del jus y el fas. En este sentido, podemos ver de forma amplia que derecho, como jus, es el conjunto de reglas que rigen las relaciones de los individuos dentro de una sociedad. En los primeros siglos de Roma, el derecho y la religión estaban unidos indisolublemente. Sin embargo, en esta primera etapa, los romanos dispusieron de términos distintos para designar las normas. De ahí que utilizaran el fas para las normas que venían de procedencia divina, emanada por la voluntad de sus dioses. Era el jus sacrum, derecho sagrado, lex divina, emanado de la divinidad. En cambio, el jus era el derecho de normas surgidas de la voluntad de los individuos, el derecho creado por el hombre, lex humana. Entonces, jus y fas, la diferencia fundamental es de dónde provienen. El fas proviene de la voluntad divina y el jus de la voluntad de los individuos en los órganos que habían sido facultados para dictar leyes, como era el rey, los comicios en su momento, los senados, los jus de dicente a través de los edictos de los magistrados, entre otros. Celso Hijo define, que ya lo habíamos apuntado, como el derecho del arte de lo bueno y lo equitativo, según nos dice Ulpiano en el digesto, ¿verdad?, ahí citado. El término jus se utiliza para referirse al conjunto de normas que en un momento determinado regularon la conducta del pueblo romano, el derecho objetivo, el jus romanum. También para aludir al facultamiento de conducta que la norma puede otorgar a un sujeto, o sea, el derecho subjetivo, el jus utendi, la facultad que una persona tiene para usar alguna cosa o hacer valer su derecho. Aquí también lo vemos, jus se entiende como el conjunto de reglas que rigen las relaciones de los hombres dentro de la sociedad, lex humana. El fas es el derecho sagrado emanado de la divinidad. Del mismo término jus va a provenir, según Ulpiano, el término de justitia, que es la voluntad firme y constante de dar a cada quien lo suyo. Decimos en latín, y así lo decía Ulpiano, justitia ex constant et perpetua voluntam jus sum quici trudendi. Esto está en el digesto 1.1.10. Ambos términos, jus y justitia, etimológicamente tienen la misma raíz y se vinculan, ya que el jus tiende a la realización de la justicia y el objeto de la justicia es el propio derecho, que es el jus. Veamos ahora qué es la tria juris praesecta. A uno le llaman tria juris praesecta o los preceptos juris. Entonces, son tres, y lo decía básicamente Ulpiano. De la definición de justicia se basa fundamentalmente en que se apliquen estos tres principios esenciales. Honeste vivere, que significa vivir honestamente; alterum non ladere, que significa no dañar a otro; y sum quique tribure, dar a cada quien lo suyo.
Si se aplican vinculados estos tres principios, vamos a tener justicia, de tal manera que se le considera la tria iuris praeser. Aquí lo reiteramos en este slide y pasamos a la definición de lo que es aequitas o equidad. Este concepto que hemos analizado de justicia, equidad, conformidad, simetría y rectitud es el origen de la palabra en español equidad. En la antigua Roma se refería al concepto de equidad al trato justo entre individuos. Cicerón definió a Equitias como tripartita. La primera pertenecía a Dios, ac superus Deo, equivalentes a pietra, obligación religiosa. Segunda a los manes, el mundo de los espíritus, y era santitas, aquel que es sagrado. Y la tercera a los seres humanos, omir, que es justicia o que es justicia. Así lo decía Cicerón. Durante el Imperio Romano, la personificación de Equitas por parte de la propaganda religiosa del emperador, bajo el nombre de Equitas Augusto, también aparecía en el grabado de moneda. La idea de la Equitas era la equidad, la igualdad. Entonces aquí volvemos a reiterar en este slide algunos de los conceptos que hemos referido anteriormente. Jurisprudencia o ciencia del derecho, ya hemos hablado anteriormente. La jurisprudencia tuvo mucha relevancia, sobre todo al final en la época republicana y en el imperio. El intérprete del jus le llamaban prudens, como un perito en materia jurídica, jurisprudens. Su tarea era revelar el derecho, el jus civili, acomodándolo a las exigencias de cada momento. Jus civile e interpretatio llegan a ser una misma situación. El jurista es ayuda, consejero del particular, le instruye sobre las formas de los negocios y de las litis, que son los pleitos, y facilitan la respuesta a su consulta. Al jurista acuden en busca de asesoría el pretor y el juez. La jurisprudencia es ejercida en los primeros tiempos por los pontífices, como lo habíamos dicho, y ya luego por los jurisconsultos, y se convierte en un oficio libre y liberal. Por eso al derecho se le llama una profesión liberal. Se destacan Apio, Claudio, Sexto Helio, Marco Porcio, su hijo Catón Luciano, Publicio Mucio Cébola, Bruto, Aquilio Galo, y aparecerán las dos escuelas que ya hemos mencionado, la escuela de los proculeianos y la escuela de los sabinianos. ¿Cómo clasificamos el derecho romano? Bueno, hay una clasificación que nos habla de tres: el jus civilis, derecho civil, aplicable de forma exclusiva a los romanos; jus civilis propio romanum, basado en tres fuentes: ley de las 12 tablas, jurisprudencia y la interpretación dada por los jurisconsultos. También se le agregaron los edictos y resoluciones del pretor, con el jus honorario, en temas de jus publicum y jus privatum. El jus natural, el derecho natural, que es el conjunto emanado de la divinidad común entre todos los pueblos y cuya representación se hace en principios generales e inmutables. El jus gentium, un conjunto de normas que regulaban a los ciudadanos romanos en cuanto a sus relaciones con los exteriores o extranjeros, vivieran dentro de la frontera de Roma o dentro de algún territorio donde estuviera bajo el gobierno romano. Se considera el antecedente más vinculante con el derecho internacional público. Otra clasificación nos habla del jus privatum, derecho privado, que versa sobre asuntos entre particulares, aspectos jurídicos donde el Estado romano pudiera entrar como particular, y el jus publicum, derecho público, versa sobre conjunto de normas que regulan el gobierno de los romanos, su función, la administración, aspectos religiosos y la representación. Son temas muy principales que se abordan en el jus público. Otra clasificación es el jus general, jus singulare. El derecho general incluye la mayoría de las situaciones jurídicas hoy asimilables a los códigos o leyes generales, y el jus singulare, la posibilidad de la existencia de lagunas o contradicciones a casos concretos particulares. Y aquí les compartimos un resumen de las codificaciones, que algunas de ellas pues ya hemos mencionado anteriormente en esta presentación. Bueno, las principales codificaciones, aquí como señalamos, la Justiniano, la prejustiniana, ley de cita, ya la habíamos señalado, las compilaciones de leges, gregoriana y hermogeniana y teodosiana, la de Iura y de leges, la de Justiniano, que es la obra
más fundamental con el Corpus Juris Civilis. Y aquí tenemos pues este código justiniano, que es el mismo Corpus Juris Civilis, integrado por sus cuatro partes: las institutas, las pandectae, el código y las novelae o novelas, que ya hemos referido anteriormente. Y las escuelas medievales, ¿verdad? Las escuelas de los glosadores, siglo XII al XIII, la escuela de los posglosadores, del XIV al XV, en la primera escuela de glosadores, su principal exponente fue Irnerio, Accurcio, la famosa glosa, y la de los posglosadores con Bartolo Sassoferrato, que se considera uno de los exponentes en el derecho internacional público y privado. Y luego no dejamos de recordarles revisar el sílabo y las actividades académicas en la agenda de trabajo. Por mi parte, que tengan buen día, muchas gracias y siempre a la orden.